Lloro porque veo de dónde Dios me ha sacado. Y es de la muerte espiritual que el enemigo quiere una y otra vez tener a la humanidad. Es el príncipe del mundo que quiere vernos en esclavitud espiritual. Y hoy soy libre y no puedo callarme y no puedo dejar de dar mi testimonio a medias por miedo al que dirán. Bienvenidos a este nuevo canal de YouTube. Como podrán ver en el título, es bastante controversial, pues fui feminista, fui New Age y hoy digo gracias a Dios, no al universo, a Dios por haber sido salvada por Jesús, la única verdad, camino y la vida. Me pongo muy emocional porque nunca pensé hacer este video. Me he dedicado mucho tiempo a hacer contenido de política y otras cosas, pero siempre había querido buscar la verdad y por eso fui engañada, por tratar de encontrar la verdad en caminos que no eran. Yo fui una niña que desde muy pequeña fui instruida en el Evangelio. Mi abuelita me llevaba a las iglesias en Quetzaltenango, hay una iglesia que se llama El Pacto. Y yo me recuerdo que desde muy pequeña, tipo 3, 4, 5 años, yo estaba en la alabanza, era de esas niñas pandereta, saltando, bailando, dando... Pues yo no sabía en qué andaba, realmente no es como que yo estaba muy consciente, pero sucedió algo en la universidad que ahí fue donde todo se derrumbó. Todo se derrumbó. Aquí viene algo decepcionante, realmente algo que me enoja mucho. Y es que con los ahorros de mi mamá y con todo el esfuerzo que ella dio para que yo alguna vez me superara académicamente en una mejor universidad, con mejores oportunidades y mejores roces, llegar a una universidad jesuita con intereses para empezar a inyectar el virus woke o progresista alineados a la agenda globalista en mi vida. Los jesuitas tienen mucho que ver en la agenda globalista, más que todo ciencia política, la Facultad de Ciencias Políticas. Mucha gente de ingeniería me dice, pero es que a mí no me pasó lo mismo. Pues claro, porque no te diseñaron para trabajar en Naciones Unidas. Porque al final, si vas a estudiar relaciones internacionales, tienes que ser útil para el sistema laboral. Y el sistema laboral está en las multinacionales. Para mi sorpresa, me doy cuenta que muchas de estas multinacionales, corporaciones internacionales, están alineadas a una agenda global. Pero, a ver, estoy hablando del 2014, 15, 16, 17, en donde estos temas eran muy pocos hablados. Agustín Laje ya estaba hablando de esto, pero en ese tiempo nadie les ponía atención porque no estaba tan evidente. Luego esta feminista empieza a gustarle temas esotéricos y ahí empieza otro rabbit hole. En redes sociales encontraba posts que decían, fuimos las nietas de las brujas que nunca pudieron quemar. Donde yo decía, claro, yo soy una bruja. Recuerdo que en el 2020 yo vestía de cosas de serpiente, me ponía aretes de serpientes, anillos de serpiente, todo de serpiente, inclusive las uñas. Esa vez me recuerdo haber pedido un diseño de una serpiente que pasaba por todas mis uñas, no una serpiente en cada una de mis uñas, sino una serpiente que pasaba por cada una de mis uñas, como haciendo como que estaba pasando en mi mano. Y una tarde
viendo tele en mi sala, veo una serpiente en el piso, pasando. Y yo me recuerdo haber hecho todavía un video en Instagram que decía, tengan cuidado con lo que manifiestan y piden y ven, porque qué casualidad que tengo mis uñas de serpiente y todo de serpiente y luego encuentro serpientes en mi casa. No me estaba dando cuenta que yo estaba dando derecho legal al enemigo para entrar. Y la serpiente, algo que es un ícono que ha estado desde los egipcios, como por ejemplo los mayas con la serpiente emplumada y así. ¿Y qué significa la serpiente a nivel espiritual? Satanás. En ese entonces claramente yo no miraba de que el feminismo, el progresismo y pues todas estas ideologías trabajaban para el enemigo, para Satanás. No lo veía, porque claramente yo estaba en el New Age. A ver, por lo menos ya dejaba de ser atea, pero aún así estaba en las garras del enemigo y una tras otra abriendo puertas, abriendo puertas, abriendo puertas. En el 2020, pues como todos sabrán, pasó la pandemia. Fue un plan de las mismas élites que financian estas ideologías que luego vamos a ver cómo es que se unen a esta agenda satánica. Y hubo tanta desesperación en mí porque yo era una chica muy, muy fiestera. Todo el tiempo estaba afuera bebiendo y en fiesta. Yo no podía ver mi vida sin fiesta. De hecho, la pandemia frenó mi vida de parranda. Y muchos dirán, pero ¿por qué lo dices así como si estuvieras enojada? Es que vino algo peor. Yo recuerdo una vez estando un viernes en la noche y yo me sentía como un león enjaulado. Y yo dije, necesito sentir algo más fuerte que solo alcohol. Y empecé a consumir marihuana. Y la marihuana es una puerta que todos dicen, pero es una planta, pero no pasa nada. Un porrito y nada más. Pero es la puerta para todas las demás puertas. Así que en el 2020 empiezo a consumir más y más de eso, a tal punto que cuando me vuelvo cristiana en el 2024, pasé 4 años en lo cual yo no podía renunciar tan fácil a eso. Yo decía, no soy adicta, pero cuando sucedía algo o muy bueno o muy malo o simplemente quería relajarme, lo hacía para recreación. Y yo me recuerdo estar en mi baño con unas ganas de fumar. Y yo le decía, Señor, me rindo a ti, por favor, quítame las ganas. Y me arrodillo en mi cuarto y empiezo a llorar. Y le pido a Dios que me quite las ganas. Y cuando despierto, porque parece que obviamente lloré, porque había mucha desesperación, lloré y digo, ¿por qué estoy despierta? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Y luego recuerdo que había orado a Dios para que me quitara las ganas de fumar. Y digo, wow, ya no tengo ganas. Y esa fue la última vez que consumí. Yo dije, si esto Dios lo puede hacer con esto, wow, ¿qué más puede hacer con Él? Soy invencible.
Lloro porque veo de dónde Dios me ha sacado. Y es de la muerte espiritual que el enemigo quiere una y otra vez tener a la humanidad. Es el príncipe del mundo que quiere vernos en esclavitud espiritual. Y hoy soy libre y no puedo callarme y no puedo dejar de dar mi testimonio a medias por miedo al que dirán. Luego en el 2021 empiezo a hacer contenido político porque claramente estudié ciencias políticas, relaciones internacionales y veo cómo está el mundo funcionando, quién financia todo esto, quién es George Soros, por qué financia la izquierda. Y cuando empiezo a cuestionar todo este tipo de cosas en mis redes sociales, empieza lo bueno. Yo siempre he dicho que yo siempre quise saber dónde estaba el poder y la verdad. Busqué y leí libros ocultistas uno tras otro y cada uno era una puerta al calabozo más y más y más hondo. Buscando. Por eso es que me da también mucho enojo que el New Age y el feminismo atrape a personas que quieran encontrar la verdad. Hay muchas personas buenas en estos grupos. Hay muchas mujeres que se vuelven feministas porque han sido dañadas. No sé cómo voy a terminar después de tal vez ya con el maquillaje todo así, pero necesito seguir. Hay mucha gente, y yo lo vi de primera mano, yo viajé a la India con gente buena, con gente que solo estaba buscando ser sanada, con gente que solo estaba buscando su misión en esta vida, su propósito. Y viene el New Age y te dice, yo sé cuál es tu propósito. Seguirte a ti mismo. Borrar toda tu identidad. Y ser libre. Entonces, para mí, el New Age y el feminismo son engaños de Satanás que te ciegan espiritualmente. Y por eso, cuando Jesús vino a mi vida, vino a quitarme esa venda que tenía en mis ojos para hacerme ver pasar 10 años engañada, triste, con ataques de ansiedad que creía que solo se iban a poder ir fumando y que esto abrió puertas a otras cosas más. Porque estaba muy desesperada de ser especial, porque estaba muy desesperada a encontrar la verdad. Quería estar siempre un paso adelante de todos. Quería tener ventaja sobre todos. El ego, claro, el ego. Entonces, cuando yo estaba en el feminismo decía, todos son unos tontos, porque yo que estudio ciencias políticas, porque yo tengo una licenciatura en ciencias políticas y luego saqué una maestría. Yo a los 25 ya tenía una maestría en gestión pública y liderazgo político. Y soy feminista. Yo sé más que tú. Y había alguien que me decía, no, porque eso es una agenda, la Agenda 2030. Yo le decía, cállate porque tú, ignorante, no sabes absolutamente nada. Yo estudié esto para toda mi vida. O sea, si pasa algo en mi casa y no sé cómo arreglarlo, como por ejemplo la luz, ¿a quién llamo? No voy a llamar a alguien que arregla zapatos, voy a llamar a alguien que arregla lámparas, un electricista. Entonces, si tú quieres cambiar el mundo, llámame a mí porque yo estudié ciencias políticas y yo soy feminista y así es como se arregla el mundo. Por eso es que yo estaba tan segura que
el feminismo, el progresismo y la agenda, que en ese entonces no se llamaba Agenda 2030, sino pues, tampoco le decíamos agenda, era la verdad. Entonces, adoctrinan personas con el dinero de tu familia todavía. Bueno, aparte si estudias en una universidad estatal, pues ni modo, pues es el dinero de la gente, los impuestos del pueblo en financiar personas que van a destruir el país por dentro, las gente que va a pedir el aborto. Y de hecho estaba pensando hoy, en la historia de Moisés, viene el faraón y decide que como había sobrepoblación y los ciclos se vuelven a repetir, dice que los niños varones sean sacrificados o muertos. Y vean que en Egipto a quién adoraban, a la serpiente. El mismo ciclo se vuelve a repetir, pero ahora no son varones, ahora son niños. Pero claramente ahorita decirlo, sí, ahorita asesinan a todos sus niños, se va a escuchar muy mal. Entonces aparecen estas políticas que aparentemente no son malas, y de hecho esto es ingeniería social porque lo hacen ver tan bien que luego lo convertimos en derecho de salud pública, de empoderamiento femenino, cuando es matar o asesinar a tu hijo, es genocidio. Y no solo eso, ahora las mismas empresas de las élites se benefician por eso. Bueno, entonces les cuento lo del New Age y empiezo a estudiar sobre hermenéutica, la cábala, cómo manifestar tu mejor realidad, el poder lo tengo yo. Luego empiezo a ponerme atención en los Rosacruces, por ejemplo, que fue uno de los libros más fuertes a nivel de esoterismo, que cuando quemé ese libro fue tan difícil quemarlo y sobre todo salía colores diferentes a lo que tenía la portada. Brujería, también tarot, carta astral, todo, creo, lo que se pueden imaginar. Yo probé todo. Luego vienen las personas que te dicen, ¿sabes? Va a venir un chamán mexicano a Atitlán y dice que puede quitarte la depresión. Y que después de eso la gente queda pero así nueva. Yo dije, necesito eso. Todo lo que me mostraban como una alternativa, una solución para mi vida, yo la tomaba. Decía, eso quizás va a servir. Y pues me fui a Atitlán con unos amigos y fue la experiencia más horrorosa de mi vida. De verdad pensé que nunca iba a salir el sol. Consumí una sustancia que era para conectar con el universo y tu yo interior. Hubo un amigo que perdió la conciencia toda la noche. Él se olvidó quién era, qué hacía ahí. Y fue muy traumante para mí verlo porque yo tengo una abuela con demencia senil. Y verlo a él era como ver a mi abuela. En mi caso, yo solo cerraba los ojos y empezaba a ver como figuras. Y yo decía, tengo que entregarme a las figuras, tengo que pasar esa tela de araña para que me lleve a otra dimensión y que puedan enseñarme los seres de la otra dimensión lo que yo necesito saber. Pero lo que no te dicen es que estos seres de otra dimensión que te van a enseñar o decir las cosas que necesitas saber son demonios. Los ídolos
todo lo que a uno le crea que tiene poder, los ídolos, los dioses, son demonios. De hecho, lo tengo aquí escrito para que no digan, ¡ay, eso es mentira! La Biblia dice que los ídolos son demonios. Busquen Deuteronomio 32, 16, 17. Y dice, le despertaron celos con los dioses ajenos. Lo provocaron en ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Y luego busquen otro, que es 1 Corintios 10, 20, 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí no existe otro Dios que no sea Dios. Todo lo demás es falso. Todo lo demás es un engaño. ¿Y por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira. Entonces, él es el experto en engañar a la humanidad y que no sea consciente de su identidad, que es ser hijo o hija de Dios. Por ejemplo, un trans cree que su identidad es lo que ve en el espejo. Tengo varios versículos que me gustaría leerles aquí. Está 2 Corintios 4:4 que dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es por esta razón que la palabra evangelismo se torna tan importante en el estudio de este tema. El evangelismo hace toda la diferencia entre la humanidad que reina eternamente con Cristo o una reducida al castigo eterno. A veces me da la impresión que en general el cuerpo de Cristo no ha comprendido lo que está en juego. De esto se trata todo. Satanás no necesita que lo adores. Satanás solo necesita alejarte de la verdad. Y me da tanta tristeza que me haya alejado tanto tiempo de Jesús, desperdiciando mi juventud, alejándome de personas que hoy están en mi vida y me nutren. Pero bueno, ¿qué sucede después? ¿Cómo me doy cuenta de que estaba equivocada del New Age? Ya me había dado cuenta que el feminismo pues no era por ahí, porque empecé a estudiar Bitcoin, descentralización financiera, etcétera. Y voy a la iglesia, me invitan. Estaba muy desesperada porque había tomado una mala decisión y no podía con mi vida. Y la última opción que tuve fue entregarme a Jesús, así como el juego de Grand Theft Auto, cuando lo buscan, tiene 5 estrellas y todo el juego está y luego solo está wasted. Ahorita que lo veo, pues gracias a Dios que pasó esto. O sea, Dios permitió absolutamente todo y tenía que suceder eso para que yo me entregara, que fue algo muy, muy dramático, que yo espero en Dios tener el testimonio de esto pronto. Todavía no lo puedo contar, pero espero tener el testimonio pronto de esto para darle y seguirle dando la gloria y honra a Dios. Y empiezo a rendirme. Y pues mesecitos después, tipo 2 meses después de ir a la iglesia y pedirle a Dios que por favor cambiara mi situación porque yo ya no podía con mi vida, sucede que me tienen que cambiar una muela y me quedo 2 semanas sin hablar. Y en ese ínterin de estar en silencio, y por eso es que para mí fue una lección, porque yo soy una persona que habla mucho, pero Él encontró el momento de callarme de alguna manera, porque yo nunca tengo problemas en los dientes. Y qué casualidad que en ese momento pues tenía que hacerme esa operación.
Y en el silencio Él me habla. Y yo estaba en mi cuarto y estaba rodeada de todas estas cosas New Age, tipo candelas, de chakras, mi bola de cristal, mis oráculos, etc. O sea, yo era una bruja blanca, pero era una bruja. Nunca logré usar mi bola de cristal. Sí la cargué con la luna, con la primera luna de enero y la segunda luna de no sé qué, en Aries y en Acuario y que ta. Y me dice, si querés seguirme, solo decidí de qué lado estás. Porque yo, Jehová, soy un Dios celoso. Así es. Pues ya te oí. Es obvio, ¿no? De tu lado. Fue tan fácil para mí entregarme porque, uno, mi vida ya no funcionaba. Había una pregunta que me hicieron en Instagram que decía, ¿cómo llegaste a los pies de Cristo? Y yo les respondí porque no tenía opción. Dios me dejó sin opciones. Y yo les digo a mis seguidores que fue como jugar ajedrez con Él. E hizo jaque mate. Claramente Dios siempre va a hacer jaque mate. Es el dueño del juego. Entonces yo, dentro de mi pecado original de creerme Dios, porque ahí radica todo el New Age, el creerte Dios, pensé que le podía ganar a Dios. Honestamente sí lo creí. Honestamente creí que yo lo podía. Honestamente yo creí que yo lo podía todo. Que yo era una diosa. Que yo era luz. Que yo era paz. Que yo era amor. ¿Saben? Esas afirmaciones que después en algún otro video vamos a hablar de el peligro de las afirmaciones sin Dios. Y quiero hablar con otro versículo sobre esto. El New Age es caer en el pecado original. Vamos a Génesis 3, 4, 5, donde dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y yo veo aquí solo mentiras, porque como ya tengo discernimiento espiritual, no porque yo lo tenga, es porque el Espíritu de Dios habita en mí. Amén. Gracias por habitar en mí. El propio Lucifer había querido ser semejante a Dios y eso fue lo que ofreció a Eva. Y eso es lo que está ahorita contaminando y sucediendo en toda la humanidad. El mismo pecado, o sea, Él no renueva, Él es el único que sigue vigente sin innovarse. Pero cuando el hombre escoge renunciar a la voluntad de Dios para tomar el camino de la rebelión, comiendo el fruto del árbol prohibido, todo cambia. Hace entrada al conocimiento del bien y del mal. La humanidad ahora posee un conocimiento que le corrompe, le envenena. Ustedes podrán decir, pero leíste tantos libros de ocultismo. Y hay veces que utilizo aún ese conocimiento, pero yo lo veo, como dijo alguna vez Pablo, lo tengo como estiércol. El conocimiento del mundo no equivale ni de cerca a la sabiduría que Jesús te puede dar a través de su Espíritu Santo. Todas estas ramas del ocultismo radican en muerte espiritual y es un engaño tan sutil que lo que te hace creer es que estás ascendiendo una y otra vez. El engaño aparte es adictivo y es cruel al mismo tiempo porque te hace creer que nunca va a ser suficiente, haciéndote creer que ya eres suficiente, porque nunca vas a encontrar a una persona New Age diciendo no soy suficiente. Todo el tiempo va a estar diciendo yo ya soy suficiente, lo tengo todo, etcétera, etcétera, etcétera.
pero siempre está buscando hacer otras cosas. Entonces está en yoga, luego está haciendo registros akáshicos y después se va a ir a Perú a hacer ayahuasca y después se va a ir a hacer genealogía ancestral y luego sanación de útero y después rituales con no sé quién y después. Y todo esto lleva dinero. Entonces no solamente desgasta emocionalmente, sino también es un desgaste para tu billetera. Y Adán, que una vez fue creado a imagen y a semejanza de Dios, ahora se reproduce en su estado caído. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, Génesis 5:3. Ahora la humanidad misma lleva en sí la semilla del mal, véase Romanos 8:21-24, que transmite de generación en generación, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. En el momento en que el diablo accede al sitio de autoridad sobre el hombre y la creación, el mundo contaminado y corrupto se convierte en su vehículo de expresión, un sistema diseñado para mantener a la humanidad en esclavitud. Véase Juan 12:31 y Efesios 2:2. La Biblia nos enseña que desde entonces el mundo sirve a los propósitos del diablo. Esto es lo último que voy a leer. Es un libro de guerra espiritual que estoy leyendo porque luego me doy cuenta que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados y huestes de maldad en las esferas celestes. Efesios 6:12. Y luego me doy cuenta que cuando me bautizo y salgo del agua y empiezo esa semana a vivir, digo, me recuerdo que estaba llorando una mañana porque me levanté como a las 4 de la mañana para adorar. Y yo dije, no puede ser que estaba muerta espiritualmente. De verdad, o sea, yo sentí. A ver, ¿cómo sentís que estás en vida sabiendo cómo estás en muerte? Y lamentablemente tuve que llegar a este punto. Fui tan necia para llegar a sentir intensamente que era la muerte espiritual, para sentir intensamente lo que es la vida espiritual. Lo que les digo es que con este testimonio se eviten y no lleguemos a esos extremos, porque no es necesario perderte 10 años de tu vida sin Jesús. Yo quiero que a partir de este momento y del momento en donde acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, yo quiero a Jesús para toda mi eternidad. Y hay un versículo que no sé ahorita, pero dice, ya no llores por tu pasado y Dios va a renovar todo lo que has perdido. Pero si tuviera una opción, no perdería ni un segundo sin Jesús. No quiero extender tanto este testimonio, quiero que sea lo más corto posible, porque si me extiendo demasiado, tampoco quiero eso. Pero, conclusión, el enemigo va a encontrar en todos lados para poder contaminarnos, porque como lo decía en Génesis, cuando pues luego Adán y Eva se reproducen una y otra vez, pues somos parte de esa generación que decidió desobedecer a Dios. Sin embargo, cuando Jesús vino a dar su vida por nosotros, por amor, y sacrificó su cuerpo, un hombre sin pecado, sin mancha, el Cordero Santo, a dar su vida por nosotros, a redimir los pecados de la humanidad, a sostener la cruz, a cargar nuestros pecados, para hacernos libres.
y después de que Él se glorificó, dejó a su Espíritu Santo para que habitara en nosotros. La verdad es que solo nos da regalos tras regalos tras regalos y nosotros somos súper inmerecedores porque no entendemos el nivel de sacrificio que hizo por esta obra, pero somos sus hijos. Y eso es lo único que tenemos que entender acá. Más que enfocarme en cómo Satanás engaña a la gente, porque pues sabemos, o sea, Satanás es un homicida, es el padre de la mentira, es lo que es. Aparte, él no tiene poder por sí mismo, porque cuando lo echaron del cielo, él perdió toda potestad. Sin embargo, cuando Dios nos hizo a imagen y a semejanza, Satanás necesita de nosotros para capturar ese poder que nosotros tenemos para alimentarse, y por eso es que los demonios necesitan habitar en los cuerpos humanos. Sin embargo, cuando nosotros decidimos rendirnos a la voluntad de nuestro Señor, decidimos voluntariamente renunciar a eso para rendir y darle toda la gloria a Dios y someternos a su poder. Pero Él nos da la opción de decidir, porque ¿cómo decidir el camino A si no tengo un camino B? Y ahí está el poder, en el poder de la decisión de todos los días. Decidir, tomar tu cruz y seguirlo a Él. Entonces, más que hablar de política, más que hablar de cómo las élites nos tienen gobernados, sería nuevamente darle poder al que no tiene poder. Entonces, aunque sepamos lo que está pasando allá afuera, sepamos los planes de Satanás, es más importante saber el plan de Dios, y el plan de Dios es que Dios nos ama tanto que lo que Él quiere es que experimentemos su grandioso amor aquí en la tierra, experimentando cuán largo, cuán ancho, cuán profundo y cuán, no sé si ya dije alto, pero es ancho, largo, alto y profundo, es el amor de Dios, o sea, la eternidad. Ese es el plan de Dios para nosotros. Ese es el que más me importa hablar. Ya hablé de mi pasado. Y pues bueno, si este pasado me hizo comprender 100%, no 100%, claramente yo no voy a comprender completamente el amor de Dios, pero quiero que mi corazón pueda abrirse lo más humanamente posible para reconocer la gracia y el amor de Dios en mi vida. Ese es mi deseo, mi único deseo. Siento que todo el video tengo lágrimas en los ojos. No sé, no lo puedo evitar. Pero bueno, con esto termino. No basta solo con creerle. Qué bien que sepas que Él murió por nuestros pecados en la cruz. Qué bien que te arrepintas por tus pecados. De verdad. Y que reconozcas y que lo digas, que Él es tu Señor y Salvador. Esa es la oración de salvación, y espero que todas las personas puedan hacerlo para
que cuando Él venga y estemos preparados, no sabemos cuándo, pero sabemos que está muy cerca porque hay señales y prodigios, pero sobre todo personas que saben cómo engaña Satanás. Estos momentos con todas estas ideologías, con todo lo que está pasando, con todas las políticas de represión en los gobiernos, sabemos que nos estamos acercando a ese modelo del apocalipsis que dice una sola moneda, una sola religión y un solo gobierno. No lo digo para que tengamos miedo, porque las personas que sabemos cómo empieza y cómo termina, sabemos que Dios venció y esa es la mejor noticia. Entonces, pero tenemos que saber cómo funcionan los modelos de Satanás para no caer, porque dice inclusive que hasta los elegidos serán engañados por el anticristo. Entonces, solo hay que realmente saber cómo engaña Satanás para no caer en sus trampas. Pero yo les invito a que puedan seguir la voluntad del Señor. Está el camino A y el camino B. El camino A es hacer la voluntad de Dios, o sea, rendir tus planes, tus sueños, sabiendo que sus planes son mejores que los nuestros, sabiendo que Él tiene mejores promesas y que nuestros sueños no tienen comparación con lo que Él ha soñado para nosotros. Entonces no tengamos miedo de rendir nuestra voluntad. Y aparte, los que entrarán al reino de los cielos, la palabra dice que aunque le digas Señor, Señor, Él te puede decir que no te conoce. Porque no solamente es creer que existe, hay una diferencia entre creer y creerle. Aprendamos a ser obedientes y a hacer su voluntad. Y el camino B es o hacer la voluntad de Satanás, que no muchas personas están en ese camino, porque las personas conscientemente no dicen voy a seguir a Satanás. Pero como dije desde el inicio del video, Satanás no necesita que lo adores, él solo necesita alejarte de Jesús. Y el camino B tiene dos bifurcaciones: seguir a Satanás o hacer tu propia voluntad, que es igual camino B. Aquí no hay A, B o C, es A o B, es Dios o Satanás. Es así de simple. Entonces, si tú estás haciendo tu voluntad, esta es mi invitación para rendirte a Él. Y con esto, de nuevo, termino, porque este video no fue que yo decidiera hacerlo y hacer mi propio canal de YouTube, sino fue una instrucción clara de Él desde el principio, pero lo estoy haciendo unos 3-4 meses después. Algo muy malo porque uno tiene que actuar de inmediato cuando Él ordena, pero estoy aprendiendo, estoy en entrenamiento. Pero cuando yo me di cuenta que tenía que hacer su voluntad, para mí fue sumamente me dio mucho miedo, porque siempre había hecho mi voluntad, pero ya no había servido, entonces no había de otra. Literalmente me puso en la pared y yo le digo, bueno, me rindo aquí estoy, soy tuya. Al principio no lo hice con tanto amor, pero después pues Él fue envolviéndome en su amor. Y cuando yo ya no quiero hacer videos de política, porque aparte que es muy desgastante y hay gente que no valora todo el esfuerzo que uno da, todo lo que uno pierde por salir a dar la cara por gente que después le crea a otra persona que te difama sin pruebas, etc. Yo ya estaba harta de hablar de política en mi país, aunque de verdad quiero ver a mi país mejor, pero entiendo que yo no voy a cambiar a mi país después de soltar esa relación tan tóxica que yo tenía entre yo y Guatemala.
Le digo, Dios, yo quiero seguir haciendo videos, pero no quiero hacer videos ridículos, no quiero hacer videos tontos, hablando cosas que no edifiquen. Quiero hacer tu voluntad. Entonces pasaron unos 2, 3 semanas entre ese ínterin de Dios, dime qué hacer, no voy a hacer nada. De hecho, yo le dije a Dios, yo no voy a mover ni un dedo hasta saber qué voy a hacer con mi contenido. Entonces paré absolutamente todo. Y un día me llama un amigo y me dice, Dios me dijo que tú le pediste una guía y Él me dijo que te invitara a este encuentro y que ahí te va a dar la guía que tú le has pedido. Y yo no le había dicho a nadie que yo estaba en ese ínterin de qué hacer. Entonces, gracias. Voy y había muchas personas con problemas más importantes que el mío. Tipo, ¿por qué vienes aquí? Porque tengo una enfermedad. ¿Por qué vienes aquí? Por un divorcio. ¿Por qué vienes aquí? Porque mi mamá está en el hospital, etc. ¿Y por qué vienes aquí? O porque no sé qué hacer con mi vida, porque acepté a Dios y ya no quiero seguir como soy, pero no sé qué hacer sin ser yo. Todavía no me había bautizado, pero estaba en el proceso de convertirme en la nueva criatura. Y me dicen, ok, está bien. Tranquilo, tenés 2 días para saberlo. Y me recuerdo que en una prédica o en una alabanza, no me recuerdo cómo fue, pero solo fue como el usazo de, ¿saben? Ya sé qué hacer, estoy tan segura que tengo que hablar de Dios en mis redes sociales. No sé cómo le voy a hacer, no soy la persona más experimentada, no tengo conocimiento sobre esto, pero Dios me está pidiendo que utilice mis redes sociales y mi plataforma para darle gloria y honra a Él. Entonces, lo que Él mande. Y pasaron 3 semanas sin yo hacer un video hasta que hablo sobre mi testimonio. Dije, bueno, ¿qué digo? Pues lo que estás pasando, ¿no? O sea, entonces hago este video que se llama Acompáñame a tirar todos mis libros de ocultismo. Y se hizo viral y tuvo 1 millón de vistas. Y esa fue mi confirmación y dije, así es como manda, cuando Dios manda, Dios respalda. Y esto es para ti. Si Dios te manda, Dios te va a respaldar. La voluntad de Dios es buena y perfecta. Y honestamente, después de todo lo que pasó, solo estoy tan agradecida que quiero dar mi vida como ofrenda y perfume de alabanza para estar eternamente con Él en los siglos de los siglos. Amén. Porque la humanidad es solamente un paréntesis entre las eternidades. Y esto solamente es un instante. Para Dios esto es un instante. Para nosotros puede parecer una eternidad por nuestra humanidad. Pero solo es un instante. Entonces dejemos de pensar en nuestros placeres, en lo que quiere la carne, porque este es un mundo material 3D y pues claramente queremos los placeres de este mundo. Pero vivamos en el Espíritu. ¿Y cómo se vive en el Espíritu? Teniendo el Espíritu Santo adentro. Si es muy difícil pecar para ti, bautízate y pídele al Espíritu Santo que more en ti. Y de verdad que cuando uno tiene el Espíritu Santo, ya no te dan ganas de pecar. O sea, claramente, sos carne siempre, vas a ser una persona, vas a ser humano, pero ya no es como antes. Así que este fue mi primer video, no sé cómo va a quedar, pero gracias si te quedaste hasta el final por escucharme. Y nos vemos en el próximo video. Bye.